Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder compartir este inicio del año en los diálogos de filosofía con el padre Alfonso. Vamos a dar inicio a esta presentación. Le agradecemos mucho al padre por haber aceptado la invitación. Ya teníamos un tiempo queriendo coincidir en las agendas. Sé que trae una agenda muy complicada, entonces valoramos mucho tu participación, Poncho. Voy a leer una muy breve reseña y le doy pie a su intervención. El maestro Luis Alfonso González Valencia, sacerdote jesuita, es el actual rector de la Universidad Iberoamericana León. Él es licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO. También estudió una licenciatura en Ciencias Religiosas por la Ibero Ciudad de México y es maestro en Filosofía y Ciencias Sociales por el ITESO también. Actualmente es doctorando en Filosofía por la Universidad de Granada en España. Se desempeñó como profesor de formación valoral y humana en el Instituto Cultural Tampico del 2000 al 2003. Colaboró en el Centro Universitario Ignaciano de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México del 2003 al 2006 y formó parte del cuerpo de profesores del Departamento de Filosofía y Humanidades del ITESO del 2013 al 2020. También fue miembro del equipo jesuita latinoamericano de reflexión filosófica del 2014 al 2019. En la Universidad Iberoamericana León coordinó el área de reflexión universitaria 2020 y dirigió el Centro de Formación Humanista en el 2021. Muchas gracias, padre. Bienvenido. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, es un gusto estar aquí con ustedes para compartir estas reflexiones en torno a la alteridad como un horizonte filosófico. Voy a utilizar este material que viene aquí a través de un PowerPoint, destacando algunas cosas. La historia de la alteridad es la historia del otro, en tanto que otro, pues es además de apasionante, inmensa. Pasa por muchos siglos, hay muchos autores que han reflexionado al respecto, y lo que yo quisiera de alguna manera poner sobre la mesa es que hoy estamos en un horizonte filosófico que nos ayuda a pensarla de otra manera, esa alteridad. Comienzo esta exposición destacando un fragmento de Piedra de Sol de Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura. Ese poema tan largo, Piedra de Sol, para leerlo completo, yo creo que uno tarda, he medido el tiempo que he tardado en leerlo, son como entre 45 y 50 minutos, más o menos. Piedra de Sol es de estas creaciones literarias de Paz, con muchísimos simbolismos, pero sumamente extenso, ¿no? Hay un fragmento que dice: la vida no es de nadie, todos somos la vida. Pan de sol para los otros todos que nosotros somos. Soy otro cuando soy. Los actos míos son más míos y son también de todos. Para que pueda ser, he de ser otro, salir de mí y buscarme entre los otros. Los otros que no son si yo no existo. Los otros que me dan plena existencia. La alteridad, bueno, esa palabra, ¿verdad?, puede sonar a algo que nos altera, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué es eso de la alteridad? Pues la alteridad es la experiencia del otro. Del otro como alguien que nos configura, del otro como un interlocutor, del otro frente al cual el propio sujeto adquiere una propia identidad, se delimita a sí mismo, y esa alteridad se da en un proceso de relación del tú y del yo. Nace, por tanto, una de las palabras más bellas de nuestro diccionario, que es el nosotros. Ese pronombre nosotros, pues encierra precisamente no la suma de un tú y de un yo, sino una relación, ¿verdad? Este pronombre también encierra el origen del amor. Hoy que estamos celebrando el Día del Amor y de la Amistad, pues es el día del nosotros, de alguna forma. Ese pronombre nosotros, pues también encierra el conflicto
conflicto, la fraternidad, la enemistad, la compasión y la guerra. Por cierto, hay aquí una serie de textos a propósito de la alteridad. Esta idea que aparece aquí viene recogida de Javier Ruiz de la Presa en un recorrido filosófico que hace por la noción de alteridad, un texto que se publicó, no recuerdo ahorita el año, ya tiene tiempo, entre Iteso y Ibero Puebla. Voy a plantear, si gustas avanzar, voy a plantear yo algunas cuestiones introductorias, después voy a hacer un recorrido filosófico muy breve sobre el tema y finalmente voy a destacar la emergencia del otro en el contexto actual que lo ha posibilitado. Lo que a mí me gustaría es precisamente un diálogo, ya que esto se llama diálogos de filosofía, transitar por el pensamiento, ¿no? No me estoy equivocando, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me gustaría, pues, es verdaderamente que tengamos un diálogo, que entremos en relación con el otro que tenemos al lado, que tienen enfrente, que mi yo entre en relación con ese tú y que se vaya constituyendo precisamente un nosotros. Eso es lo que me gustaría que se diera. Entonces, pues voy a ir por las láminas un poco rápido, destacando algunas ideas fundamentales, porque esta cuestión de la historia de la alteridad es apasionante, pero también es demasiado extensa, por así decirlo, ¿no? Bueno, esa otredad se dice de varias maneras. Podrían ustedes decir, pero exactamente, la alteridad es el otro, pero ese otro sería algo que es interpersonal también, o que es intersubjetivo, que acontece precisamente en la experiencia del otro yo, del tú, que se hace diálogo y que deviene en el nosotros, lo que acabo de decir. Pero también hay una alteridad en un nivel intercultural. Nos referimos a diferentes matrices culturales con las que en algún momento dado entramos en relación, ¿verdad? La cultura indígena, por ejemplo, es una matriz diferente culturalmente a la cultura occidental, es una otredad, ¿no? Y también se puede hablar del otro con mayúscula, es decir, ese otro que me fundamenta, que me posibilita, y que desde una tradición religiosa se podría hablar como del absoluto, que le solemos decir Dios. Habría que hacer distinciones, no necesariamente son campos diferentes, aunque haya una relación. No necesariamente cuando hablo del momento metafísico me refiero al absoluto en términos religiosos. Hay una autonomía en los diferentes pensamientos, en el pensamiento filosófico, cuando habla de la metafísica, y en una tradición religiosa, pero sí pueden tener puntos de encuentro. Entonces, la alteridad se dice, o la otredad se dice de varios modos. Pasamos al siguiente. Pues hasta aquí parece que todo es muy bonito, ¿verdad? La alteridad me configura, la alteridad hace que yo sea Poncho, hace que sea Mario. Si me preguntan a mí quién soy, no puedo dar cuenta de lo que soy si no es a través de los otros. Más aún cuando yo empiezo a hablar solo, que no lo hago muy frecuente, cuando establezco un monólogo, el monólogo no es posible sin unas voces que están ahí actuando y que emergen y que precisamente me vienen de otros y de otras, por así decirlo. Y bueno, pues todo eso tiene una cierta belleza, pero también la alteridad, como lo decía hace un momento, pues también nos puede complicar la existencia en cierto sentido, porque estamos coimplicados, el yo está coimplicado con un tú. Lo que no podemos negar es que los desarrollos, vamos a decirlo así, de la embriología y de la psicobiología, ha destacado precisamente eso, que desde, vamos a decirlo así, que hay una configuración campal del ser humano
desde el útero materno. Desde ahí se empieza a formar esa relación en donde no me puedo concebir como alguien aislado, no soy una isla. Desde el momento, vamos a decirlo así, en mi desarrollo embrionario, ya hay un proceso campal. Eso lo ha destacado, por ejemplo, ya lo decía ahí, la psicobiología, la embriología, etcétera. Y también las mismas ciencias han destacado, la ciencia moderna, que el filum, es decir, la especie, precede al individuo, porque toda esta reflexión sobre la alteridad tiene que ver con una manera de entendernos antropológicamente, quiénes somos como seres humanos, y una manera también de entender la sociedad. Entonces, frente a una postura individualista, la ciencia moderna va a enfatizar que la especie precede al individuo, ¿no? Adelante. Bueno, hay un dato trivial, una mera constatación de que no somos sujetos aislados, de que el yo se encuentra en una relación con los demás, de que el otro está en nosotros, pero eso no es, vamos a decirlo así, una mera propensión sentimental, ¿verdad? El otro está en nosotros, qué bonito se escucha eso, sino que es una condición fundadora, como lo ha destacado Humberto Eco. El otro está en nosotros, pero no se trata de una vaga propensión sentimental, sino de una condición fundadora. Es el otro, su mirada, la que nos define y nos forma. Nosotros, así como no logramos vivir sin comer o sin dormir, no logramos entender quiénes somos sin la mirada y la respuesta del otro. Incluso quien mata, viola, roba y oprime, lo hace en momentos excepcionales, pero el resto de la vida mendiga de sus semejantes la aprobación, el amor, el respeto, la alabanza. Lo que le han hecho, por ejemplo, a Chapo Guzmán, es colocarlo en una prisión en donde no puede ver a nadie, y según dicen, eso, sale, le dan permiso para que tome el sol, no sé, una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero está totalmente incomunicado, pues es lo peor que le pueden hacer a un ser humano, es privarlo de los otros, de los demás. Y aunque Chapo Guzmán sigue en sus elucubraciones, en sus pensamientos, teniendo una presencia de esos otros a través de los recuerdos, a través de sus pensamientos, pues no tiene el carácter físico de la alteridad, por así decirlo. Entonces lo que destaca Eco ahí en esta carta que le hace a Carlos María Martini es que la mirada de los demás nos forma. De hecho, bueno, hay estudios antropológicos, Todorov, por ejemplo, que ya falleció, lingüista, sociólogo, antropólogo, filósofo francés, dice que a diferencia de otros mundos animales, el animal humano, vamos a llamarle así, es formado por la mirada de sus semejantes, de sus progenitores o de quien tiene allí a su lado en su desarrollo, ¿no? Entonces la mirada es muy importante. En la mirada del otro se reconoce, aprende, etcétera. Hay todo un proceso que los psicólogos pues conocen muy bien. Adelante. Pero esto que parece tan trivial, el otro está en nosotros, no puedo hacer la vida sin los otros, necesito de los demás. De hecho, la especie humana es de las especies más necesitadas de otros semejantes a esas personas. Voy a utilizar la palabra persona, o sea, un niño por sí mismo pues no puede subsistir. Necesita de sus papás o de alguien que le haga
progenitor, bueno, no de progenitores, de alguien que le auxilie, de tutores o como le quieran llamar. Mientras que uno observa en el reino animal otros animales que de repente rápido se incorporan, por ejemplo el potrillo, no sé si han visto a los potrillos, se las ven con su entorno de una manera más, vamos a decirlo así, o más rápida que el animal humano. El animal humano va lentamente y todo lo tiene que aprender, todo lo tiene que aprender. Bueno, esto que parece tan trivial, o sea, esa importancia que tienen los demás en nuestro propio desarrollo personal, adquiere relevancia hasta el siglo XX. Luego entonces surge la pregunta, ¿cómo es posible que el problema de la alteridad haya adquirido relevancia en tiempos recientes? Siglo XX, pues es algo totalmente reciente. ¿Qué es lo que ha conducido a la filosofía a esta incapacidad de explicar un hecho tan palpable? Desde luego que el hecho de la alteridad, más que decir el hecho, el problema de la alteridad ya está presente en la historia de la filosofía. En los griegos está presente como la cuestión de la amistad, por ejemplo. El amigo es el otro sí mismo, ¿no? Está presente también en la filosofía medieval, está presente en la modernidad, pero hasta el siglo XX, alcanza una relevancia fundamental, de tal manera que Ortega, este filósofo español, Ortega y Gasset, llega a decir, la alteridad es el problema por excelencia del siglo XX. Voy a tratar de explicar, no de explicar, tratar de compartir un poco a qué se debe esa situación, de ese olvido, vamos a decirlo así. ¿Por qué ha llegado trabajosamente y tan tarde un asunto de esta magnitud? Es propiamente con la aparición del mundo cristiano cuando realmente podría existir en tanto que problema del otro. Si nosotros analizamos la historia de la filosofía, nos damos cuenta que el horizonte filosófico de los griegos está marcado por la physis, es decir, por la naturaleza. Para los griegos no hay una distinción, en el mundo griego, no hay una distinción entre lo interior y lo exterior. Yo me siento parte de un cosmos, me siento parte de un mundo. Y entonces el problema de la alteridad, pues como problema no hay ningún problema, no se les hace una cuestión problemática. Es hasta que llega el cristianismo en donde empieza, vamos a decir así, el germen de lo que tiene que ver con la interioridad y lo que tiene que ver con el yo. Por supuesto que si nosotros rastreamos en la historia de la filosofía la noción de yo en los griegos, podría haber alguna cosa equivalente, pero no es lo que les está importando a ellos, ¿no? Están en otro momento, están en el momento del horizonte, de la physis, del horizonte de la naturaleza. Bueno, ahí viene un poco lo que les acabo de decir, lo que les acabo de compartir. Precisamente con San Agustín hay un momento muy especial en la historia de la filosofía en donde la conciencia, la interioridad y ese otro que vive en mí cobra relevancia. Sin embargo, esta concepción se va a ver modificada en la modernidad. Estoy dando unos saltos gigantes, ¿eh? Son siglos. Estoy como tratando de decir cosas de una manera muy breve y espero no hacer demasiadas simplificaciones, sino que eso apunte a cosas que se puede uno seguir metiendo, ¿no? Seguir investigando. Para la modernidad, ¿qué es la modernidad primero? ¿Qué es la modernidad? Es un momento histórico donde la secularización, procesos de secularización, de modernización, es decir, el descentramiento de lo divino, ¿no? Da paso a pues, el gobierno de los hombres. Así muy breve, también científico. Secularización, sí.
¿Qué más es la modernidad? El paso a un método racional y científico por un método de revelación divina, ¿no? El estudio de las cosas a través del método de las ciencias racionales y no a través de una revelación bíblica. Muy breve también. ¿Qué más? Pues yo entiendo es como en esta división de la historia de la filosofía, un segmento que es como la historia del pensamiento a partir del siglo XVIII, XIX, XX, como un nuevo paradigma de pensamiento, de construir conocimiento, de entender a la sociedad también como la creadora de su propio orden, quien crea el orden y quien mantiene su propio orden. ¿Alguien más que quiera decir alguna palabra sobre la modernidad? Pero también el individuo. El individuo. Ajá. El individuo es muy importante. La razón por la razón no quiere decir que antes de la modernidad la razón como una facultad, vamos a decirlo así, que es peculiar de la especie humana, no tuviera la importancia. Por supuesto la tenía, pero en la modernidad la tiene muchísimo. Se dijeron palabras clave, me parece. Secularización, se dijo la palabra método, ¿no? A través de la razón. Se dice también la cuestión del individuo. Se le da primacía al individuo en lugar de a la comunidad. Bueno, la modernidad es un proyecto que se abre. Estoy dando una noción muy breve de modernidad. Es un proyecto que se abre con, vamos a decirlo así, con la Ilustración, con el Renacimiento, y que desea que el sujeto sea autónomo, sea libre. El señor Kant, Immanuel Kant, dice: ten el valor de servirte de tu propia inteligencia. En filosofía de la historia, ten el valor de servirte de tu propia inteligencia. No necesitas tutelas, no necesitas al cura que te va a echar un sermón y no sé qué rollo y ahí vas a ver qué onda, ni necesitas al maestro, así como el maestro que vierte unos conocimientos sobre sus alumnos, sino que tú mismo ten el valor de servirte de tu propia inteligencia. ¿Por qué? Porque lo que se desea es la ciudadanía, se desea la autonomía y por lo tanto la ética pasa a ser un asunto de autonomía y no de heteronomía. Es decir, que no me guío por cosas externas, sino que la luz emerge de mí mismo. Y entonces ahí el sujeto es muy importante. El sujeto es muy importante. El sujeto está asociado con esas palabras: interioridad, reflexión, conciencia, autonomía, libertad, fundamento, yo. Está asociado con eso. Bueno, ¿qué le va a pasar al otro en la modernidad? ¿Qué le va a pasar al otro en la modernidad? Por supuesto que Descartes es la piedra angular de la modernidad. Si buscamos un filósofo representativo y que sea como principio de ese movimiento, es René Descartes, por supuesto. ¿Qué encuentra René Descartes como fundamento? Al yo. Recordemos a Descartes que su método filosófico por excelencia es la duda. Tú tienes que dudar de todo. Y el dudar de todo interminablemente hace que algo quede, el yo que duda. Yo que duda. Entonces, ahí tiene una importancia fundamental, ¿no? Por lo tanto, el otro es totalmente secundario. Descartes habla de cómo descubro al otro, se hace a través de la analogía. A través de la analogía, pues descubro que hay un otro, pero el otro llega como un momento secundario. Lo que funda al otro es el yo, no el otro funda al yo. Entonces hay ahí
vamos a decirlo así, pues una carencia de alteridad en el pensamiento de Descartes, ¿no? Continuamos. Ya les hablé del señor Kant, que trata pues de hacer una filosofía para que emerja un sujeto autónomo, crítico, y que al mismo tiempo Kant quiere romper con el solipsismo. ¿Qué es esto del solipsismo? Pues es un pensamiento en donde yo me basto a sí mismo. Lo quiere hacer a través del famoso yo trascendental, pero pues da algunos pasos y no logra salir de, vamos a decirlo así, de ese detrimento de alteridad en la modernidad. Vamos a encontrar, no quisiera detenerme tanto, vamos a encontrar muchos filósofos que empezaron a hablar del yo y del otro o del tú, y que han tratado de salir de ahí, por ejemplo, que han tratado de salir de ahí es como dándole relevancia a la alteridad, a eso me refiero, como por ejemplo Fichte, pero finalmente en Fichte el yo funda al no yo. Lo hago rápido porque son muchos filósofos, son varios, no son muchos. Hegel, el señor Hegel, bueno, este señor tiene la famosa dialéctica del amo y el esclavo, en la fenomenología del espíritu, ¿verdad? En donde no puede haber amo si no hay esclavo, no puede haber esclavo si no hay amo. Entonces los filósofos dicen, grandiosa esa dialéctica. Hay ahí una relación entre un yo y un tú. Sin embargo, pues esa relación está subordinada, vamos a decirlo así, a darle primacía en todo su pensamiento a la cuestión de la colectividad y no al individuo como tal, y al Estado. Para Hegel es muy importante el Estado. Y no se trata propiamente, los críticos a la dialéctica entre amo y el esclavo dirían, no se trata propiamente de esa relación que parece una lucha también, al mismo tiempo que hay un reconocimiento, ¿no? Tenemos otro filósofo importante, Feuerbach. Yo destacaría de Feuerbach la cuestión de los elementos de la afectividad, de lo sensorial, del cuerpo, de volver al hombre empírico. Eso es muy importante en la alteridad. Tenemos al señor Marx. Estoy dando así brevísimas pinceladas como para decir por dónde iba este asunto, ¿no? Que hace una crítica de Feuerbach, y en su pensamiento finalmente lo que se le critica es que privilegia la infraestructura socioeconómica, ¿no? Se destaca en Marx, por ejemplo, el asunto de la relación social, es decir, mi configuración. Si hablamos del yo, pues no es una configuración abstracta, sino que es en una sociedad, y ese nosotros está condicionado por unas fuerzas económicas, políticas, ideológicas, etcétera, ¿no? Bueno, dentro de la misma modernidad hubo grandes críticos. A los modernos no les importaba la alteridad, ¿eh? Son antecedentes, pero a ellos no les importaba. Ellos estaban en otro canal, que es el canal propiamente de la primacía de la razón, del individuo, de la autonomía. Pero dentro de la misma modernidad hubo algunos críticos de la absolutización al yo. Entre ellos, por supuesto, los maestros de la sospecha, como los bautizó Ricoeur. Ya he mencionado a Marx, que es un maestro de la sospecha. Podríamos mencionar desde luego a Nietzsche y a Freud, ¿no? Bueno, ellos tres dudaron de que el yo se basta a sí mismo, que no hablaban no desarrollaron un pensamiento de la alteridad en el sentido contemporáneo de Manuel Levinas, pero sí ellos dudan de esto, de esta absolutización. Marx, por ejemplo, va a decir, pues no es cierto que el yo se basta a sí mismo, que es autotransparente, que lo puede conocer todo,
¿Por qué? Porque hay unas fuerzas sociales que lo condicionan. Freud va a decir, hay un inconsciente que está operando, y el yo no es señor de su propia casa, llega a decir. Hay un sótano, el asunto del inconsciente, ¿no? Y Nietzsche pues va a decir, hay una voluntad de poder que está operando en todo esto. Pero hubo otros, por ejemplo, Pascal, que decía en contra de Descartes, el yo es detestable. El yo es detestable. Y lo decía por dos cosas. Dice, es injusto en sí, pues se convierte en centro de todo. Y es incómodo para los demás, pues los quiere sojuzgar. Y hay otro señor, 200 años antes de Freud, La Rochefoucauld, que dice que habla de las obscuridades del propio yo, esos abismos del amor propio, que la conciencia no es capaz de penetrar. ¿Continuamos? Okay. ¿Cómo vamos hasta aquí? En esta historia a retazos. Bueno, vamos al tercer momento para que venga un diálogo, ¿verdad? Diálogos de filosofía, transitar por el pensamiento. Les dije yo hace un momento que es hasta el siglo XX cuando el problema del otro adquiere la mayor relevancia. El problema por excelencia, Ortega. ¿Qué pasó para que en el siglo XX acontezca esa emergencia del otro y por tanto de un pensamiento intersubjetivo? Por supuesto que el siglo XIX y toda la historia de la filosofía van preparando a ese momento. Pero quisiera yo destacar algunas cuestiones que hacen posible esta emergencia de la intersubjetividad. Algunas cuestiones son de carácter sociológico. Por ejemplo, el siglo pasado estuvo marcado por la sociedad de masas. ¿Qué pasa en una sociedad de masas? Pues yo me siento un número en la maquila, me siento un número en una determinada empresa. Por lo tanto, parece ser que se pierde mi individualidad, ¿no? Esta atmósfera de la famosa sociedad de masas que está acompañada por la cuestión de la industrialización, eso es muy importante, provoca como reacción un pensamiento por algunos filósofos como Buber o como Gabriel Marcel, de que hay un otro que es irrepetible. Y sobre todo también en los regímenes totalitaristas, ¿no? El otro como irrepetible. También a nivel sociológico se puede destacar que la segunda mitad del siglo XX está marcada por la liberación del yugo colonial. En un momento les comenté que alteridad se puede decir de diferentes maneras. Y una de ellas tenía que ver con la identidad cultural propia de una matriz en una determinada latitud. Bueno, la liberación del yugo colonial provocó que en 2/3 partes de la población mundial se lograra una independencia y con ello se logra también un rescate de las identidades, de las propias raíces culturales, etc. Todo esto ha ido abonando, por así decirlo. Adelante. Pero hay dos grandes filósofos del siglo XX, fundamentales en esta historia. Uno es Husserl y el otro es Heidegger. El primero es conocido como el papá de la fenomenología, ¿verdad? Y entonces, este movimiento, el movimiento fenomenológico, ha posibilitado una reflexión más profunda de la alteridad. ¿Qué es eso de la fenomenología? Bueno, vamos a decir una aproximación a la fenomenología.
fenomenología, ¿no? Se trata, dice así, de una ciencia descriptiva, no explicativa. Es decir, yo no quiero explicar. Para explicar están estos filósofos modernos que lo trataron de explicar todo, poniendo al yo como centro de todo y a la razón como una facultad que me permitía eso. Aquí se trata de algo más bien no explicativo, sino descriptivo, del análisis de los fenómenos en donde el otro se me aparece, y yo no lo puedo atrapar en mis conceptos. Siempre se me escapa, por así decirlo. De eso se trata un tanto la fenomenología, que tiene a Papá Husserl, y luego vinieron muchos filósofos que han transitado por esa propuesta y que han ido enriqueciendo pues ese pensamiento, por así decirlo, ¿no? Adelante. Si quieres regresarte, claro que también hay que decir algo de Heidegger. No sé si aquí hay un... No, cosas así, ¿verdad? Bueno, es que es muy difícil decir, quiero resumir a este señor. O sea, no, es casi imposible. Pero podríamos decir, bueno, Heidegger, el filósofo que nos ha dicho que estamos arrojados a la existencia, que no estamos predeterminados por una concepción antropológica, sino que en ese, vamos a decir así, en ese arrojamiento, me las tengo que haber con sí mismo, y el otro, como vamos a decirlo así, el ser en el mundo, aparecería ese otro como el Mitdasein, que ya también está incorporado a mi existencia, que es algo constitutivo. Adelante. Y luego el otro movimiento filosófico, pues es la hermenéutica. Es la hermenéutica del siglo XX, que también ha permitido o ha posibilitado un pensamiento más profundo sobre la alteridad. Ahí se destacan algunas cosas, la multiplicidad de sentidos que tiene la verdad. No hay la verdad para el hermeneuta, sino que son búsquedas sobre la verdad. Hay variedad o multitud de sentidos. La metáfora es muy importante y aparece Derrida. Lo simbólico, lo relativo, lo histórico, por encima del sistema y de los esquemas metafísicos unívocos. Es decir, todo esto como que está tratando de escapar a una especie de cárcel, por así decirlo. La cárcel de que he de objetivar al otro, lo he de conceptuar, lo he de instrumentalizar. Esta es la verdad y la única verdad. Esto como que rompe con todas las cosas, ¿no? Adelante. Y, por supuesto, vinieron filósofos muy importantes. La propuesta dialoguista, ya mencioné algunos de ellos, como Buber, como Marcel, en donde lo importante es el encuentro y el diálogo. Y ellos llegan a decir, somos diálogo, ¿no? La relación entre el yo-tú rompe con la cosificación u objetivación del yo-ello, en Buber, pues la existencia es esencialmente dialógica. Continuamos. Se cuestiona el paradigma sujeto-objeto. Hay un sujeto, hay un objeto. Yo he de controlar los objetos, ¿verdad? Yo he de controlar los objetos. Pues no, aquí se trata un poco de que se pierde el control sobre lo otro, por así decirlo, ¿no? Y al mismo tiempo, ese otro,
pues es igual que yo en cierto sentido. El otro es irreductible a una relación de objeto de conocimiento o de uso. Precisamente, todas estas gentes han criticado duramente a la técnica, porque lo que intenta la técnica es el dominio, pero no solamente de los objetos que primero son naturaleza, entre comillas, y después se convierten en ciertos medios de subsistencia, sino que la técnica también, lo que critican ellos es pues que hay una especie de control sobre las personas, sobre los demás. Bueno, Buber fundamental, Levinas más importante todavía que Buber. Aquí hay un libro de Levinas, le estamos propagando a la biblioteca. Fuera del sujeto, fíjense el título que tiene, fuera del sujeto. Allá hay otro libro, más allá del sujeto. Entre nosotros, Levinas. Bueno, para Buber es muy importante esa relación de igualdad dialógica entre el yo-tú que emerge con el nosotros. Pero Levinas le dice a Buber, le dice, si somos iguales, ¿de qué podríamos hablar? Tiene que haber una diferencia fundamental y una asimetría. Hay unos pensadores de la alteridad que se van por la simetría, la igualdad, el diálogo, etc., mientras que Levinas tiende a la asimetría. El otro siempre me desborda, siempre me desborda. Y yo soy rehén del otro. Frente al rostro del otro emerge no una ontología, sino una ética, va a decir Levinas, ¿no? Finn es un filósofo muy importante, filósofo que tiene raíces judías, y que el judaísmo lo ha traído en su reflexión filosófica también, ¿no? Bueno, hay más láminas a propósito de Levinas, el rostro del otro, en fin, no quisiera yo abundar esto, quisiera que fuéramos al diálogo. Adelante. Este ha sido un recorrido, por supuesto, no hablé de un filósofo que es el filósofo que más conozco yo, que es Gabriel Zubin, ¿no? Pero es también un filósofo de la actividad, desde otra matriz. Allí no hay simetría ni asimetría. Allí hay otra cosa. En el rollo de la realidad como alteridad. Pero esa es otra charla. Muy bien. Comentarios, preguntas. Mauricio. ¿Me oyen? Sí. Sí. Pues muchas gracias por la charla, muy sugerente. Son muchos aspectos, ¿no?, que llaman la atención, que nos interesan acá. También lo último de hermenéutica, me parece muy importante, por ejemplo, en el tema de los proyectos de investigación, ¿no?, aterrizarlo a esa forma. Es otra forma también de ver al otro, con quién investigamos, más que a quién investigamos, ¿no? Pero bueno, ese es un poco aparte. Más bien la mente divagó, muy breve, sobre esa relación entre el yo y el nosotros, que caracteriza como la historia de la filosofía. Trabajé mucho en la UNAM, ¿no?, justamente con mi profesor de filosofía, y que decía que el problema efectivamente no se ha resuelto, pero hay unas pistas, ¿no? Y en el Día del Amor y de la Amistad vale la pena recordar las pistas, porque dice, ¿cómo me doy cuenta de que ella es igual que yo de alguna manera y que tanto, ¿no?, dentro de esa simetría, etcétera? Pero pues hay algo común, o son todos extraterrestres acá y yo soy el único humano, ¿no? Un poco era esa la pregunta de todo el curso, y al final,
culminó un poco con la idea de que en alguna forma de amor, o en la fase del enamoramiento, o en fases de amor, es donde se da esa visión del otro igual, ¿no? Entonces era muy interesante, pero también en la contemplación o en el arte, en donde incluso el pintor puede estar muerto, pero lo consideramos todavía tan inmediato, tan impactante, sobre todo la música, ¿no? que entra directo, de alguna manera de forma no mediada, da esa visión de que hay otro igual que yo, que ha sentido eso, que ha percibido eso. Y también, ahí agregaba a otros filósofos, como sociólogos, más bien como Alberoni, el italiano, que habla mucho de, sí, de este aspecto del enamoramiento, pero también del movimiento social, la adhesión a algo mayor, en algún momento inicial genera ese entusiasmo y ese hasta desracionalización al participar en la vida pública, de alguna manera, que le llama estado naciente, ¿no? Entonces, son maneras positivas de ver cómo pasamos del yo a nosotros, que me sugirió la planta, ¿no? Lo dejo ahí para el diálogo. Gracias. Muchas gracias. Como para ir aterrizando lo expuesto en el texto local, ¿qué aplicaciones tendría este tema de la integridad en una universidad jesuita? Sí, pues muchas, me parece a mí. Pero si quieren, vamos escuchándonos y luego tratamos de compartir una cosa a propósito de estos ecos, ¿verdad? Y de lo que nos pueda sugerir un comentario, vayan haciendo también adelante. Muchas gracias, Poncho, por esta rica, este rico recordatorio de concepto y transitar por todo el pensamiento de quienes nos has expuesto. A mí, como profesora del área, me gusta mucho Buber, Levinas, Jacques Maritain, y me parece que resulta útil, bueno, lo pongo un poco en la mesa para retomar un poco también lo que plantea Jorge. Creo que de Buber, en el binomio yo-tú, que tú decías muy bien, la especie humana es profundamente dependiente de su manada y al mismo tiempo es la que tiene el potencial de autonomía más grande en el sentido más profundo, no en el fáctico, que hay muchos animales muy, muy independientes. Pero, por ejemplo, para explicar la independencia de pensamiento, que es muy difícil, creo que resulta muy útil el tema de la autonomía y de ahí la intersubjetividad y la interdependencia, que esta parte inter a mí se me hace súper útil para poder explicar que nunca somos yo pura. O sea, estoy cargada de cultura y creo que también en una universidad jesuita que tratamos como de estar ante los retos del mundo actual, los retos del problema del ser humano, de los problemas sociales, creo que este movimiento de hablar de la deconstrucción de cada quien se me hace súper útil. O sea, pensar que crecí en un espacio donde me quisieron y esas personas que he querido y admirado sembraron en mí ideas que hoy quiero deconstruir, como la homofobia, el racismo, la misoginia, la gordofobia, etcétera, pues implica un poco como cortar con mi raíz, ¿no? Para poder hacer que emerja, y sé que voy a tener un conflicto generacional con mis seres queridos, ¿no? Con mi mamá, con mis tías, con mis tíos, al ir planteándome cosas deconstructivas, la masculinidad que se deconstruya para hacer una nueva masculinidad, etcétera. Entonces creo que estas categorías son súper útiles en entender al otro como un elemento constructor de quién soy y que me ha nutrido y al mismo tiempo me ha contagiado de sus ideas, me ha hecho planteamientos que a lo mejor ya no quiero tener, ¿no? Entonces, esta parte de la intersubjetividad y la interdependencia como pensamiento se me hace muy útil para la formación
personas que están buscando nuevas formas de pensar acordes a los problemas actuales, ¿no? Entonces, te agradezco mucho la provocación. Mario. Bien, escuchamos a Mario, hacemos unos breves comentarios. Gracias. A mí se me hace interesante este recorrido, digamos que yo lo ubico así como en un inicio voy a situar en Descartes, a Lévinas, digamos, en este recorrido filosófico, y quisiera, como me preguntaba ahorita, también escuchando los comentarios, si en este énfasis del yo, del sujeto, ese mismo periodo de tiempo, más o menos entre el siglo XVI, siglo XX, donde se constituye la universidad como institución. Digamos, la universidad como hoy la entendemos, la organización de departamentos, de facultades, de disciplinas, que se van creando y separando unas de otras. Entonces, mi pregunta es, o mi comentario va en el sentido de si esto de la intersubjetividad y esta irrupción o emergencia de la alteridad, digamos, tiene su analogía, su traducción también a la constitución de la universidad como institución gestora, digamos así, del saber, que proclama la verdad, que investiga, que conoce y luego dicta, ¿no? Dictamina, ¿no? Como apela y tiene como una autoridad social dentro del contexto para, como decir, lo que las cosas son, ¿no? Las relaciones. Un poco también ligado con lo que decía Fabricio, quién investiga a quién, cómo se hace el proceso de generar conocimiento. Y si de alguna manera este asunto de la intersubjetividad también abre caminos a la interdisciplina, a modos diferentes de construcción de conocimiento que nos abonen en cómo formar a la persona desde una mirada más amplia, ¿no? Un poco como con la crítica que estás proponiendo con esta emergencia. Se me hace interesante el recorrido y creo que apela también a la construcción de la institución universitaria, sus mecanismos, sus métodos, sus formas de cómo se genera la verdad. Bueno. Parece que cada intervención da para charla especial, particular, ¿no? Yo reacciono un poco a lo que acaban de comentar, en el sentido de que la relación con la alteridad, al mismo tiempo que nos constituye, que somos gracias a los demás, ya las demás, pues no se trata de mimetizarnos, ¿verdad? Sino que esa relación invita voy a utilizar esta palabra, a ser más sí mismos, a la cada cualidad, es decir, ser cada cualmente en un cuerpo social, ¿no? Porque no somos réplicas, o sea, al mismo tiempo que pertenecemos a una especie humana, que tenemos un mismo feeling, y que luego tiene toda una tradición, a lo mejor eso se refería, pues no con esa palabra, pero de alguna forma esa palabra se puede cobijar, lo que decía Marta, o sea, una tradición. O sea, yo vengo al mundo de lo humano, ¿no? No vengo al mundo de los caballos, vengo al mundo de lo humano. Y en este mundo, pues se me han ido enseñando muchas cosas. Se me ha transmitido, de ahí viene la palabra tradición. Transmisión, es una transmisión de modos de estar en la realidad, en la vida, de concepciones, de mentalidades. Y Javier Zubiri dice que solamente puede romper a alguien la tradición si realmente la ha hecho primero suya. Que nadie es capaz de romper una tradición
de una forma auténtica, sí, no ha hecho primero suya la tradición. Y precisamente este movimiento de alteridad me da a mí la impresión de que se trata precisamente de ir más allá, siempre de todo, como sí mismo y en el respeto al otro que me desborda y que no se puede instrumentalizar, etcétera, etcétera, ¿no? Y que surge un nosotros. Y en ese sentido, pues las investigaciones, la interdisciplina, me parece a mí que han de tener muy presente todas estas cuestiones, porque sí puede haber una tendencia a objetivar en el sentido de instrumentalización, ¿no? Bueno, esto me da pues cosas a seguir pensando, que es muy interesante. Jorge dice o pregunta, bueno, y esto aquí, como por dónde puede ir, ¿verdad? Y no sé, creo que alguien más dijo, y bueno, y en la universidad también, Marta decía, bueno, a mí, hay en las clases de ARU, hay autores que me han ayudado a compartir, pues esto, ¿no? Me parece que estamos viviendo en un contexto en donde, lo digo a nivel global, en donde el otro emerge con caras diversas, con caras muy diversas, rompiendo lo que probablemente en ciertas tradiciones pues no se había dado. Me refiero a movimientos como el feminismo. Ahí emerge ese otro, esas otras. Es todo un pensamiento de alteridad. Me refiero a la cuestión de movimientos indígenas. Ahí está emergiendo. Y en nuestro León, ¿quiénes son esos otros que están emergiendo o que no se les ha permitido su emergencia? Esos otros tienen rostro y esos otros tienen una trayectoria cultural, económica, social, como la tenemos todos, pero guardan una mismidad, es decir, son de suyo, es decir, yo no los puedo atrapar en nada. Y tal vez lo que puedo yo es escuchar, lo que puedo hacer es abrirme para que esos otros se me presenten, fenomenología, que se me presenten, poniendo entre paréntesis mis prejuicios, se trata también de poner entre paréntesis fenomenología, es un pensamiento que trata de decir, bueno, todo esto me está determinando a pensar así, a ver, pon entre paréntesis eso, o al menos hazlo consciente. En fin, hay una labor muy importante por parte de la universidad. Me recuerdo también la pregunta de Jorge, esta conferencia que el padre general Kolbenbach dio en la Universidad de Santa Clara sobre las universidades jesuitas. Y él dice que un aspecto muy importante en la formación para los estudiantes es dejar entrar a esos otros que tengan experiencias de alteridad con alguien diferente en matrices culturales, pero no solamente en matrices culturales, puede ser en su mismo lugar, en condiciones sociohistóricas diferentes, en anhelos, en sueños. Si no dejamos entrar a esos otros, es difícil, me parece a mí, pues decir que estamos logrando una educación como la que pretende la compañía. Sí creo que las universidades, en este tiempo que ubica Mario, pueden haber, voy a utilizar esta palabra no adecuada, pecado. Pueden haber pecado de poner el acento en el sujeto, en la razón, pero me parece que eso ha venido, y habría que ver casos también. La tradición de las universidades confiadas a la Compañía de Jesús dio mucha entrada a las humanidades, a las artes. Y en el arte el otro
se me presenta de una manera incontenible, que siempre me sugiere un plus, un más. La cuestión de la corporalidad también es muy importante en este pensamiento, y creo que estamos viviendo un tiempo de valoración de la afectividad, de la corporalidad. No somos máquinas mentales, por así decirlo. Tenemos un cuerpo, y no tenemos un cuerpo, somos un cuerpo. En fin, esto nos lleva a varias reflexiones interesantes para la universidad. No sé si hay algo más, o si ya quieren beber una copa de vino. Gracias, padre, por la conferencia. Estuvo muy, bueno, todavía está muy agradable. Bueno, quisiera que nos platicaras más. Ya dijiste un poco de esto de que es incontenible, pero empiezas con este poema de Piedra de Sol, y ahí seguramente tú ves algunas ideas de filósofos, pero también ves algo que no está en los filósofos y que sí está en el poema. Me gustaría que nos pudieras platicar un poco más sobre esto, ¿no? ¿Qué más te dice el poema? ¿Qué sientes que la literatura está aportando a esta reflexión sobre la alteridad? Bueno, a mí Paz siempre me ha gustado mucho. Y cuando leí Piedra de Sol y me encontré con este fragmento, dije, está diciendo lo que yo estoy investigando de una manera más bonita. ¿Sí? O sea, la literatura lo que nos aporta es, pues, a través de metáforas, a través de símbolos, precisamente esa relación con el otro, que puede pasar por muchos momentos. También deviene en conflicto esa relación, también deviene en las guerras. Esa relación también en algún momento puede haber una especie como de construcción de murallas para que yo sea impermeable frente a ese otro. El otro históricamente, la humanidad me parece que ha tenido que lastimosamente, progresivamente, ir caminando hasta llegar a esta emergencia de intersubjetividad. Pero el otro es el extraño, el que no es de mi cultura. Para los judíos el otro era el pagano, ¿no? Y tenían una manera especial de nombrar a los paganos, que era el perros, ¿no? Por eso aquella mujer en el texto de que se le acerca a Jesús y que le toca su manto y que siente una fuerza curativa en ella, y Jesús como que se saca de onda que una sirofenicia que haga esto, que no es de su cultura, que no es de su pueblo, y hasta como parece que ese Jesús ahí tiene una conversión hacia una alteridad cultural diferente, porque ella le dice, sí, yo fui quien te tocó, y también nosotros, los perros o los perritos, dice así, tenemos derecho a las migajas que se caen de la mesa de los amos, no sé qué palabra utiliza, no recuerdo exactamente. Pero bueno, voy a ver si no me pierdo. Me parece a mí que sí, que esto nos da como para seguir reflexionando estas temáticas de diferente manera. Decía que estamos en un momento de globalización, que al mismo tiempo que esa es toda una temática, la globalización lo que pretende es una homogeneización de las culturas, un idioma que prevalece sobre los demás, que es el inglés, una serie de prácticas, etcétera, etcétera, que tienen es un fenómeno ambiguo, tiene cosas positivas y otras que hay que estar cuestionando. Pero frente a la homogeneización estamos también viviendo procesos, vamos a decirlo así, de emergencias de un otro
que se nos presenta con un rostro que no lo habíamos escuchado suficientemente. Y me parece que está mal dicho, no lo habíamos escuchado, porque ¿quién soy yo para decir que tengo que escuchar? O sea, está mal formulado, perdón, la formulación. Feminismo, movimientos indígenas, etc. La universidad, con esa diversidad, con esas emergencias, pues no solamente ha de hacer investigación, sino que también ha de estar metida en esos procesos de acompañamiento, de lucha, etcétera, ¿no? Sumarse a eso. Me parece que es una misión de la universidad, ¿no? ¿Algo más? Sí. Rápidamente, muchas gracias. Creo que también ahorita ibas concluyendo, iba dando el insight, que creo que en el PPI, el paradigma pedagógico ignaciano, el hecho del contexto y el hecho de la experiencia se enfrenta directamente con la alteridad, ¿no? Yo creo que ahí hay otra ruta para explorar. Ahora, ¿cómo no pasar? Es otro tema, es otro tema. ¿Cómo no pasar por la alteridad como algo, no sé, primero como un requisito, que no es ningún requisito, pero también cómo vivir la alteridad respetuosamente y dejar que el otro pues enriquezca mi vida, le diga algo a mi existencia? En fin, vivimos en un mundo, por ejemplo, y no tengo nada en contra de las personas que suben todo al Face, pero lo que siempre me ha llamado la atención es las personas que viajan. El viaje es un momento interesantísimo para la alteridad cultural, para otras matrices culturales. Hay una tendencia a tratar de retratarlo todo. Y a decir, estuve en todos lados y a lo mejor no has estado en ningún lado. Me parece que estos procesos implican mucho tiempo. O sea, el conocimiento del otro, que nunca ni siquiera me conozco a mí mismo, al otro pues voy a atisbar ahí algunas cosas, pero no lo conozco. Ni lo puedo conocer totalmente. Habrá cosas que se me revelen del otro, pero siempre es una realidad dinámica. Bueno, esto necesita tiempo. Todas nuestras experiencias también educativas necesitan una madurez, necesitan un tiempo para no poner palomazos. No se trata de eso, nadie de los que estamos aquí queremos eso, pero tampoco para pasar por encima del otro, porque también puede no pasar por encima del otro y a veces con buenas intenciones. No necesariamente somos malintencionados. Podemos tener las mejores intenciones del mundo y pasar por encima de los demás sin darnos cuenta. Entonces sí, se necesita un arte, me parece a mí. Un arte, como un tratamiento muy delicado de ese otro que está ahí, que me dice algo. Y cómo se va estableciendo esos lazos. También se necesitan esos lazos, ¿no? Quien ha estado en culturas diferentes, yo lo escucho de jesuitas que han estado, por ejemplo, en matrices culturales distintas a las de Occidente, que, por ejemplo, Tarahumara, pues ellos llegan a decir que no conocen del todo a ese otro. O sea, aunque aprendan la lengua, que aprendan no sé qué cosa, pero siempre hay muchas cosas en donde ese otro nos sorprende y es inagotable. Como inagotable, ¿no? Bueno, son reflexiones. Y también ese encuentro con la alteridad pasa por el proceso del enamoramiento, porque alguien dijo del amor, ¿quién era? Sobre todo, me parece a mí que los antropólogas también tienen eso muy claro, que hay, frente a una cultura distinta, siempre hay un proceso de enamoramiento y de endiosamiento. O sea, el otro o otra se convierte en un dios o en una diosa. Y es lo máximo. Te pierdes, en eso te pierdes.
pero después viene como ubicarte un poco en esos procesos. Pero hay un proceso como de enamoramiento y ellos llegan a decir, pues no, o sea, yo soy yo y nunca voy a llegar a ser Tarahumara. No soy Tarahumara, no soy no sé quién. Aunque haya la máxima empatía, el mayor conocimiento, en fin. Y también en la pareja sucederá lo mismo, supongo, ¿no? Ustedes que saben esas cosas. Muchas gracias por su atención.